¿Cómo están, estimados amigos de este canal YouTube? El miedo, la incertidumbre, el temor a perder la vida, a deteriorar la salud nuestra, de nuestros familiares, de nuestros amigos, es sin duda un tema que hoy día está presente en el día a día de toda la humanidad y también aquí en el Perú. El temor a enfermarse, el temor a contagiarse, el temor a agravarse e incluso a morir. Y la incertidumbre económica que también esta pandemia ha generado, ha agravado en algunos casos, nos lleva también a un temor a perder el empleo, a no tener los ingresos necesarios para sustentar la familia. Ya estos son temores que están afectando el estado emocional de todos nosotros y la salud mental de una manera genérica de la población. Por eso los especialistas dicen que cuando termine esta pandemia y se convierta en endemia, ya convivamos con el virus como convivimos con otros virus, como la influenza, por ejemplo, lo que va a quedar es una crisis de la salud mental y los rezagos en niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, todos que hemos guardado estos ya más de 2 años una situación de continuo zozobra frente al todavía invencible virus, el COVID-19, pero que esperemos este año finalmente sea detenido en su avance y en su poder letal, ¿no? Pero hay un miedo que quizás es tan o más importante, potente, como los miedos a los que he hecho referencia hace un momento. Es el miedo a la ignorancia, en el sentido literal de la palabra. Ignorante el que no conoce de algo, el que no entiende algo. Y definitivamente la ignorancia, cuando llega a niveles públicos y políticos, todavía es más preocupante, porque quienes deben conducir los destinos de un país, de una región, de un estado, de una provincia, de un distrito, tienen que ser personas con vocación de servicio, pero con cierta preparación para la tarea para la cual han buscado el apoyo popular. Hoy lo que vemos es, en muchos casos, sobre todo, improvisación. Y después de más de 44 años de estar en la actividad pública y privada en diferentes momentos y en diferentes posiciones, puedo decir, en base a mi experiencia, que lo que no se prepara antes de llegar a un cargo importante no se soluciona cuando se está en el cargo. Si no estudiaste, si no te preparaste, si no hiciste un análisis costo-beneficio de lo que puedes o no puedes hacer en el nivel en el que pretendes estar y llegas sin esa preparación, pues poco va a ser lo que vas a hacer en la práctica, poco va a ser lo que vas a poder producir. Y esto no en desmedro solamente de la imagen de quien está en esa situación, sino de la población que no va a tener la solución a sus problemas, que no va a tener a tiempo los servicios públicos que necesita, de todo tipo, educativos, de salud, de infraestructura, agua y desagüe, por ejemplo, o Wi-Fi y carretera de comunicación, que en estos tiempos están indispensables. Son bienes públicos fundamentales que el Estado tiene la obligación de proveer. Y entonces, cuando además de no prepararse, que es malo, ya es irresponsable, llegan personas, grupos, partidos políticos, grupos políticos que tampoco tienen un estudio mínimo de lo que es el mundo, de lo que es el Perú, ¿no? Y solo tienen conceptos muy marcados de ideología, de un pensamiento radical de cualquier tipo, que no es discutible por el hecho de que no tengan un grado académico, ¿no? No estoy sosteniendo que para llegar a ser presidente de la República, congresista, ministro, alcalde, gobernador, haya que ser pues doctor en la profesión en la que están desempeñándose.
No, no estoy sosteniendo eso. Porque finalmente los especialistas, los técnicos, son los que están en la obligación de dar ese soporte. Pero sí quien es una persona que pretende llegar a esos niveles de liderazgo tiene que conocer mínimamente algo de historia mundial, algo de historia del Perú, pero basada en evidencia y en ciencia, no en especulaciones o en argumentos simplistas, en solamente ideas de contenido ideológico, que tienen un concepto, una visión, un concepto valorativo, pero que no están necesariamente vinculadas a la realidad, a los hechos, a las cifras contundentes que la estadística plantea. La ignorancia es tan letal como la crisis sanitaria o la crisis económica. La ignorancia asociada además a crisis de valores solo puede terminar en hechos que estamos lamentablemente observando, corrupción y pérdida aún mayor de la confianza ya debilitada que la población tiene en sus autoridades, que la población tiene en sus instituciones públicas más importantes, en sus líderes y en las propuestas que estos hacen. No hay duda que el eslabón central para salir del problema en el que nos encontramos es la educación. Y esto no es una frase, es una convicción. Pero la educación tiene muchos problemas. Es una problemática, conjunto de problemas que tienen que abordarse simultáneamente con una estrategia, una visión, con un modelo de país, con un modelo de sociedad y con valores. Lo que vemos es que cuando la ignorancia y el sesgo ideológico se juntan con un objetivo político donde lo importante no es que mejore el país, que la educación sea para todos de calidad, ¿no? Sino que se llegue al poder y se mantenga en el poder, no importa cómo. Entonces realmente eso es una bomba explosiva contra la democracia, contra las libertades, contra la estabilidad económica y contra el nivel de vida que los peruanos merecemos. Ignorancia y mediocridad son elementos fatales cuando se juntan. Y cuando se juntan con proyectos políticos radicales que buscan solo el beneficio propio, solo generan una ecuación del desastre. A los demócratas, a quienes nos interesa realmente la preservación de la democracia, de las libertades, del balance de poderes, a quienes nos corresponde mantener y mejorar, por supuesto, lo que con tanto sacrificio se ha logrado por años, por décadas, no nos puede generar ni un solo momento de duda la tarea que tenemos que realizar en defensa de la democracia, las libertades y la estabilidad y el crecimiento económico. Y eso es lo que democráticamente nos corresponde hacer. En estos tiempos, utilizando y basándonos en la Constitución y las leyes, y basándonos en el conocimiento universal que ya se tiene de estos temas, tenemos que actuar con convicción, con persuasión, con perseverancia para defender estos elementos fundamentales. Y sí, como en el caso del Perú, no es el único país, pero como en el caso del Perú, nos ha tocado un gobierno, muchas autoridades que no tienen el conocimiento, ni la experiencia, ni el deseo de ser asesorados adecuadamente, y solo tienen ese proyecto focalizado, puntual y poco profundo de estar en el poder por el poder, porque así con discursos y demagogia piensan mantener la atracción de ciertos sectores de la población. Pues entonces a quienes no estamos seguros que eso no le hace nada de bien al país, nos corresponde desarrollar esta batalla en democracia, en libertad, con la palabra, con los hechos, pero de manera pacífica, con la argumentación, con la persuasión, con la evidencia empírica, sin bajar la guardia, sin perder el ánimo, porque el Perú va a salir de esta situación. El problema es que esta salida de esta situación siempre tiene que ser democrática y siempre tiene que ser sin, digamos, alterar los elementos básicos que tanto nos ha costado mantener, usando la Constitución y la ley.
con vigor, pero usando la Constitución y la ley. Y mientras se produce esa situación de salida para que vengan nuevos gobernantes, realmente reencaucen el camino del progreso y de la inclusión social para el Perú, tenemos que perseverar día a día y ser muy vigilantes para que no nos engañen como caballo de Troya y nos metan elementos de interés gremial, partidario, personal, de corte radical, y socaven la democracia, la libertad y la estabilidad económica. Esa es la tarea, pero qué terrible, ¿no? Ignorancia y mediocridad generan un temor tan grande como el temor a la crisis sanitaria o a la crisis económica. Educación, estimados amigos, educación, pero con valores, con contenidos, con un enfoque en competencias, ¿no? Con el uso de un concepto integral y humanístico de la formación de los estudiantes para que sean buenas personas, para que tengan un nivel de conocimiento adecuado, pero también que tengan un nivel emocional adecuado, una inteligencia emocional adecuada, que manejen varios idiomas, que tengan la posibilidad de trabajar para sobrevivir y no depender de un bono o de una dádiva del Estado, y que además tengan la posibilidad de interpretar lo que leen o escuchan, entenderlo, darle una apreciación propia y emitir su propia opinión con valor añadido, que es lo que necesitamos. Educación para combatir la ignorancia y la mediocridad.